Evangelio según San Juan, capítulo 12. Nosotros estamos, para quienes nos visitan por primera vez o no lo saben, estamos en una serie de estudios o de predicaciones basadas en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer desde el versículo 12 al verso 19. Juan capítulo 12, verso 12 hasta el 19. Antes oramos al Señor para pedir que Él nos bendiga. Amado Dios, agradecemos tu infinita bondad, tu misericordia, tu amor. Padre, estamos conmovidos, Señor, de esa bendita gracia. Por la bendita gracia, Señor, que tú has derramado en nuestras vidas a través de Cristo nuestro Señor. Perdón te pedimos por nuestros pecados, por no valorar muchas veces esa piedra preciosa que es Cristo. Y ayúdanos, Padre, a que Cristo sea nuestro mayor tesoro, a que Él sea el Rey de nuestras vidas. Señor, gobiérnanos con tu santa palabra, dirígenos con tu voz, dirige a este pueblo, y que como cantábamos recién, juntos podamos correr, Señor, a ti, correr a Cristo, proclamar tu bendito nombre, y que como un cuerpo, Señor, edificado sobre el fundamento que es Cristo, podamos seguir avanzando en esta vida. Señor, bendito sea tu nombre. Te alabamos y queremos pedir luz, queremos pedir tu gracia, tu ayuda, tu asistencia, Señor, en esta predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Juan capítulo 12, versos 12 al 19, dice la palabra del Señor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Hermanos, amigos, en la predicación anterior, el sermón del domingo pasado, nosotros pudimos ver un conmovedor acto de adoración de una mujer llamada María. Vimos cómo ella ofrece su vida, ofrece su corazón delante del Señor Jesús, enjugando su cuerpo, secando con sus cabellos también el perfume que había sido derramado sobre él y que caía sobre sus pies. Esta mujer, en un acto de adoración tremendo, hace esta ofrenda al Señor, algo que escandaló a sus discípulos y especialmente a Judas, aquel que era ladrón. Sorprendentemente, María, esta mujer, fue la única que había entendido todas las cosas acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Es la única que entendió lo que ocurriría con el Señor Jesucristo. Ni siquiera los discípulos más cercanos, los 12, pudieron entender esto que había acontecido. Ni siquiera los líderes religiosos podían comprender las palabras de Jesús, pero fue una mujer llamada María la que comprendió todo lo que Jesús había dicho, y ella en un acto de oración se rinde en esa mesa delante del Señor. No le importó la cultura, no le importó lo que opinaran los hombres que estaban ahí, absolutamente nada, sino lo único que ella quería era adorar al Señor con todo su corazón. Y dijimos que María probablemente era la mejor oyente que Jesús tenía. La mujer que siempre estuvo atenta a la palabra del Señor, a lo que Jesús tenía que decirle. Ella estaba a los pies de Jesús, siempre escogiendo la mejor parte, la buena parte, la cual no le iba a ser quitada. Entonces nos muestra la importancia de dar honor a nuestro Señor Jesucristo.
hicimos un llamado a ver cómo nosotros estamos adorando al Señor Jesús. Si estamos adorando genuinamente, si estamos adorando con todo nuestro corazón, como esta mujer lo hacía. Pero ahora, en la historia que viene a continuación, nosotros vemos un contraste entre esta mujer y este acto de adoración, y ahora Jesús entrando de manera triunfal a Jerusalén, ¿cierto? Como el rey, pero también vemos la adoración no genuina de gente que no tenía corazones transformados, que esperaba un Dios, que esperaba un rey, un Mesías, solamente para satisfacer sus necesidades, para sus beneficios, y no le adoraban por lo que Él era, Dios hecho hombre. Vemos a gente adorándole, derramando ahí palabras de su boca que decían: bendito el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Alababan a Dios en ese momento, al rey de Israel, pero una semana después iban a crucificarle. Estas mismas personas iban a estar gritando: crucifícala. ¿Se da cuenta? Vemos la adoración de María con todo su corazón y una adoración falsa. O sea, se puede decir con palabras: no, yo amo a Dios, honro a Dios, Él es mi rey, pero en la verdad, en el fondo de tu corazón, en la sinceridad de tu corazón, no será así. Puede ser una adoración falsa. Estos hombres adoraban y mujeres adoraban falsamente al Señor. Entonces veremos en esta oportunidad a Cristo entrando a Jerusalén para consumar ya su ministerio terrenal. Dijimos que de estos capítulos en adelante, del capítulo 12 ya, la historia del ministerio de Jesús se centra en la última semana. Juan comienza a relatar los últimos días del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él viene como un rey a entrar a Jerusalén. ¿Y qué tenía de especial este rey? ¿Por qué Jesús tenía que entrar como un rey? ¿Por qué sería un rey como tantos que ya han existido si Israel tuvo muchos reyes en su historia? ¿Por qué venía este rey a ser coronado? ¿Por qué debía ser coronado? ¿Quiénes eran estas personas que gritaban y vitoreaban el nombre de Jesús? ¿Y por qué lo hacían verdaderamente? Son las respuestas que debemos dar a la luz de este pasaje de Juan capítulo 12. Como dije, se centra ya en los 7 últimos días del ministerio del Señor Jesús. Ahora, en estas últimas semanas se produce un cambio relevante en la historia de Jesús. ¿Por qué? Porque antes Jesús no se quería dar a conocer completamente. Él había en muchas ocasiones se había escondido, no había querido que lo hicieran rey. ¿Recuerdan una ocasión cuando el pueblo quería hacerlo rey y él no quiso? En muchas ocasiones huyó, o en algunas otras ocasiones les dijo a los hombres: no cuenten las cosas que he hecho, no digan los milagros que he hecho. Entonces Jesús no quería darse a conocer completamente en los años anteriores de su ministerio. No quería ser todavía reconocido abiertamente como el Mesías. Pero ahora hay un cambio rotundo, porque Cristo ahora se da a conocer completamente como el Mesías, como el Rey. Y eso se debe a que Jesús comenzaba ya la última parte, la última semana, los días finales de su ministerio, donde se convertiría en el Cordero Pascual, donde se convertiría en el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados del mundo. Ahora había llegado el tiempo. Antes no era el tiempo. Jesús había dicho en otras ocasiones: aún no es el tiempo de que yo sea glorificado, aún no es el tiempo de que parta con el Padre, pero ahora era el tiempo, y ahora Jesús debía darse a conocer plenamente al pueblo de Israel. Debía presentarse como el Mesías y aclamado como el Rey que había de venir. Las Pascuas, la fiesta de Pascua, era una fiesta importante para los judíos, una fiesta de peregrinación, y la población en Jerusalén se podría triplicar durante ese tiempo, porque venían los peregrinos, los judíos de todas las naciones dispersos a adorar al Señor en Jerusalén. Entonces podía alcanzar los 2 millones o 3 millones de personas, sin contar los extranjeros, durante el tiempo de la Pascua. O sea, era una convocatoria masiva, era el momento justo para que Jesús se diera a conocer como el Mesías. Ahora, sabemos que ninguna parte del ministerio de Jesús, ¿cierto?, debe ser tomada como improvisada. Jesús nunca improvisó, todo lo tenía planificado, todo lo tenía planeado
porque todo estaba decretado por el Padre en su sola potestad. O sea, todo lo que Cristo hizo está como reloj, ¿cierto? En el tiempo en que Dios había establecido para que así ocurriera. Antes no era el tiempo que Jesús muriera, antes no era el tiempo en que Jesús lo capturaran, no era el tiempo que se presentara como el Mesías, sino que poco a poco se fue revelando hasta que ya alcanza la revelación total y final durante su última semana. Él instruyó a sus discípulos a que prepararan la Pascua, les instruyó cómo debían hacerlo, dónde debían ir a buscar este asno, este animal, el cual él iba a montar para entrar triunfalmente en Jerusalén. Todo esto, hermano, estaba predicho, él estaba cumpliendo la palabra de Dios, lo que Dios había anunciado. Y lo había anunciado y la profecía que se cumple, y se cita ahí en el verso 15, cuando dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Se está cumpliendo la profecía de Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10. Jesús está cumpliendo la palabra de Dios, porque Él lo dijo: la voluntad de mi Padre he venido a hacer. Él vino a hacer lo que su Padre le mandó a hacer. Entonces, al identificarse delante de este pueblo tan grande, delante de esta nación, delante de los líderes religiosos, como el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9, un judío inmediatamente entendía que él se estaba presentando como el Mesías. Que él estaba diciendo: yo soy el Mesías, el Rey prometido, el que había de venir, el Salvador, el que viene a liberar a este pueblo. Pero sabemos que los judíos lo entendían con ojos humanos. Ellos esperaban a un Salvador, a un Redentor que viniera a librarnos de la opresión romana, para que ya no fueran más esclavos. Ellos pensaban que iba a venir un rey terrenal, que los iba a venir a salvar ahora ya. De hecho, cuando ellos dicen Hosana, la palabra Hosana, ¿cierto? Que está en los Salmos, significa sálvanos ahora. Ellos querían una salvación inmediata, una salvación que para ellos no era espiritual sino terrenal. El rey venía a instaurar su reino en Jerusalén para librarnos de toda la opresión que estaban viviendo los judíos. Un rey que destruiría a todos los enemigos de Israel. Eso pensaban ellos, mal entendiendo las profecías. Pero Cristo vino a cumplir la ley. Cristo vino a cumplir la palabra de Dios. Y Él se presenta en este momento como el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de Zacarías 9 y de muchas otras profecías. Él viene como el Rey prometido. Por ejemplo, si me acompaña un momento sin perder Juan, a 2 de Samuel, capítulo 7, 2 de Samuel, versículo 11, capítulo 7, verso 11 al 14, dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual precederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, hasta el 16, como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y vemos que en parte esta profecía se cumple en Salomón. Sabemos que Salomón iba a edificar casa para Dios. David no iba a ser el encargado de edificar la casa de Dios, sino que iba a ser Salomón. Pero Salomón fue un hombre lleno de pecados también, que cometió muchos errores, y en su reino, por su pecado, por desviar su corazón de Dios, el reino fue dividido en manos de su hijo Roboam. Y ahí comienza en Israel el reino del norte y el reino del sur, por mano de Roboam y Jeroboam. Entonces vemos que por el parte del reino del sur, muchos hijos de David, descendientes de David, se levantaron
pero todos ellos eran hombres pecaminosos y el reino no permaneció eternamente en la descendencia de David. Entonces no se cumplió en sus nietos o tataranietos ni en Salomón, porque todos ellos tenían defectos. Entonces, ¿quién sería el hijo de David que reinaría para siempre, que tendría un trono eterno? La época de esplendor del reinado de David y Salomón pasaron, las riquezas, los territorios conquistados, pero ¿cuándo llegaría el hijo de David que iba a traer verdadera prosperidad y la paz tan esperada para la nación? Pasó el tiempo, Israel fue llevado cautivo 70 años. Judá, que ya el reino había estado dividido, Asiria había destruido al reino del norte y quedaba Judá, y Judá fue llevado cautivo 70 años a Babilonia. Y el Señor los entregó por su idolatría, por su pecado, a tremendas rebeliones. Pasaron los 70 años, el Señor les permitió volver a Jerusalén, reedificar la ciudad, reedificar el templo, pero el hijo de David no aparecía. Y los judíos siempre esperaron al hijo de David. Siempre esperaban a ese Mesías, a ese Salvador, que había de venir a ese rey. Entonces, ¿cuándo llegaría el rey prometido que los libraría al pueblo de todas sus aflicciones? El pueblo de Dios, este llamado pueblo de Dios, Israel, fue exhortado por los profetas una y otra vez durante ese tiempo. Zacarías, durante ese tiempo Ageo, durante ese tiempo Malaquías profetizaron para que ese pueblo se fuera en pos de Dios. Pero ellos persistieron en sus pecados. Y vemos cómo termina Malaquías, con maldición. ¿Por qué? Porque de los líderes hacia abajo, el pueblo estaba corrompido. Vemos un periodo de silencio donde luego por la corrupción de Israel, Dios guardó silencio y no reveló su palabra por 400 años. Y aún en ese tiempo fueron conquistados por los griegos, Alejandro Magno, incluso un hombre llamado Antíoco Epifanes tomó un cerdo y lo sacrificó en el altar del templo de Dios como abominación. Estaban bajo opresión, bajo los babilonios, luego los griegos, y ya en el Nuevo Testamento, 400 años después, nos encontramos bajo el dominio del Imperio Romano, y aún no había llegado el rey que los vendría a salvar. ¿Hasta cuándo estarían bajo esta opresión? ¿Cuándo llegaría el hijo de David, el que tenía el trono eternamente? Y iba a tener una victoria aplastante contra los enemigos. No llegó el hijo de David, llegaron los romanos a conquistarlo. ¿Quiénes eran más brutales, más sanguinarios? ¿Acaso Dios había olvidado su promesa? ¿Acaso Dios había olvidado a su pueblo? De hecho, cuando Simeón ve el nacimiento del Señor Jesús, él cita, y me impacta esas palabras cuando él dice, Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Jacob, con Esaú. Es impresionante eso que este hombre dice, Dios se acordó de su pacto, de su promesa, de lo que él había dicho, porque Dios cumple lo que promete. Miles de años después. Con todo ese contexto histórico como telón de fondo, con todas esas emociones revueltas del pueblo de Israel, del pueblo judío, nos encontramos ahora con este pueblo, con ese sentir, con ese sentimiento de injusticia, de clamor por la liberación. Muchas revueltas hubo contra los romanos, que se citan incluso en el Nuevo Testamento, porque estaban bajo la opresión de ellos. Ahí nacen los publicanos. Recuerdan que eran judíos que se vendían al Imperio Romano para cobrar impuestos a sus propios hermanos y robarles. Entonces todo Israel, todo aquel que adoraba a Dios, todo aquel que conocía la ley de Dios, esperaba al Hijo de David. Esperaban al Mesías prometido. Pero cuando, hermanos, así es la incredulidad, cuando lo tuvieron frente a sus ojos, cuando lo tuvieron frente a frente, viendo su poder, sus milagros y todo lo que él hacía, lo rechazaron. Porque no era el Dios que ellos querían. ¿Sabe qué, hermano? Hace tiempo Paul Washer escuché una frase que él dijo:
El día domingo, muchas veces, en muchas iglesias, es el día de más idolatría de la gente. ¿Por qué? Porque adoran a un Dios que no conocen. ¿Saben qué? Mucha gente espera, y quizás estás tú entre ellos, esperas a un Dios que es creado en tu imaginación, un Dios creado en tu mente, un Dios que satisfaga tus necesidades, un Dios que simplemente te dé paz a tu corazón y tranquilidad y bienestar, y con eso estarías contento. Pero déjame decirte que ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios supremo, es el Rey soberano, es aquel que merece toda adoración, es el que merece que tú te postres delante de Él, pase lo que pase en tu vida, te vaya mal o te vaya bien, Él merece la gloria y la honra, porque Él es Dios. ¿Por qué es un día de idolatría? Dice Él los domingos, porque la gente adora a un Dios que no conoce. Hablan de un Dios que ni siquiera lo quieren. Esta gente que estaba aquí diciendo bendito el que viene, estaban adorando a un Jesús que no conocían. Él pensaba que era otra persona la que viniera a adorar. Una persona que lo iba a salvar ahora de su necesidad, que lo iba a ayudar en su dolor, que lo iba a salvar de esa opresión romana. Pero no pensaron que era el Dios hecho hombre digno de toda adoración. Entonces lo contrastamos con la predicación de la semana pasada y de esta mujer que entendió quién era Cristo y lo adoró con todo su corazón, a una gente, a una multitud ahora que no adoraba verdaderamente al Señor. A lo suyo vino, dice Juan capítulo 1. Comenzamos con ese sermón. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente pueden ser hechos hijos de Dios los que creen en su nombre, los que conocen realmente a Jesús y reconocen que Él es Dios soberano, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el único digno de oración y la única esperanza para tu vida, la única esperanza de salvación. Hermano, todo este contexto de la nación de Israel nos permite entender por qué el pueblo reaccionó de esta forma. Desde tiempos de Elías y Eliseo no se escuchaba la voz de un profeta. No habían escuchado la voz de un hombre que viniera con palabra de Dios. Dios había cesado su revelación para ellos. No habían escuchado a alguien que hiciera milagros, que trajera a alguien de entre los muertos desde esos tiempos de Eliseo. Entonces cuando oyeron, oye, hay alguien que da vista a los ciegos, hay alguien que resucita muertos, como a Lázaro, capítulo 11, que sana a los cojos, ¿no será este el Mesías? ¿No será este aquel que esperamos? Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Qué dicen sus discípulos? Bueno, la gente dice que tú eres Jeremías, o Elías, o alguno de los profetas. ¿Por qué? Porque Jesús hacía milagros como los profetas. Pero Jesús le dice a los verdaderos discípulos, eso es lo que opina el mundo, la gente. Pero ustedes, ¿qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Él lo reconoce como su Señor, como el Cristo, como Salvador. Y eso es algo que solamente Dios puede dar al corazón. Porque Cristo le dice después, bienaventurado eres, hijo de Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la gente empezó a oír que Jesús sanaba a la gente, que sanaba a los enfermos, y lo único que querían ahora era, nuevamente, satisfacer sus necesidades. Ir tras Jesús por los panes y los peces. Ellos querían ser alimentados porque Jesús multiplicaba el pan. Querían peces porque Jesús multiplicaba los peces. Querían sanación porque Jesús sanaba. Querían bienestar porque Jesús lo daba. Mucha gente va buscando a Dios de esa forma, queriendo bienestar. Finalmente, a quien adoran es a ellos mismos, a sus propios deseos, a su propio ego, porque lo único que quieren es su propio bienestar, se preocupan de ellos mismos. Personas centradas en sí, egocéntricas.
Entonces vemos gritería, vemos gente adorando a Dios con ramas de palma, entonando salmos en su honor, conociendo lo que decía la ley de Dios. Presenciaron muchos de ellos la resurrección de Lázaro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Resucitó a un hombre que estaba muerto hace 4 días. Y exclamaban, ¡Hosana! ¡Hosana! Sálvanos ahora o concédenos salvación. Salmo 118, 25. Aparece eso. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Prospéranos ahora. Habían venido los judíos de diversos lugares a adorar a Dios. Y ahora en honor a Jesús estaban entonando un salmo, reconociéndolo como el Mesías. Y Cristo era el Mesías. Ahora pensemos un poco en este grupo que siempre está incrédulo, que así como Jesús se va revelando de menos a más, ellos también van revelando de menos a más su incredulidad. Este grupo religioso, que Jesús lo había criticado duramente, los había avergonzado en público, les había dicho sepulcros blanqueados. Otra cosa, algunas personas se imaginan un Cristo romántico, un Cristo que no es capaz de decir las verdades a la gente, un Cristo que tiene que golpearle la espalda a todo el mundo y decirle cosas bonitas y decirle que los ama. No, que Cristo no hizo eso con los fariseos, hermano. Cristo les dijo sepulcros blanqueados. Ustedes están llenos de huesos de muertos. ¡Ay de ustedes! ¿Qué le dijo Juan a la gente? Generación de víboras. ¿Qué nos fascinó a oír de la ira venidera? El hacha está puesta en el árbol y va a ser cortada. Ese es el mensaje del Evangelio. Muchas veces ofende al pecador, pero lo llama al arrepentimiento con amor. Entonces van tras Jesús desesperados porque necesitaban algo para ellos, necesitaban sacar beneficio. Es como el otro día cuando, no sé si vieron noticia que en Irlanda, creo, un cajero automático estaba dando dinero y la gente estaba en los cajeros automáticos, ¿cierto?, sacando el dinero. O si dijéramos, se dio vuelta un camión con algo allá afuera y la gente va. ¿Por qué? Porque quiere un beneficio. Es por eso que, hermanos, y pongámoslo en el contexto de hoy día, es por eso que mucha gente hace del Estado su Dios. El Dios Estado que le da todo. Entonces, si le das algo, entonces se someten, doblan sus rodillas delante de ese Dios. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es un beneficio, es algo. Que los ayude. Entonces estos fariseos estaban avergonzados. Ellos creían que los discípulos se le estaban yendo tras Jesús. De hecho, al final del texto dice ahí el verso 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. O sea, todos están yendo tras Jesús, tras este Mesías, este que dice ser el Mesías, el Hijo de Dios. Hermanos, estos incrédulos no estaban interesados en saber si era el Cristo o el Mesías Jesús. El verdadero Mesías estaba frente a sus narices, pero a ellos no les importaba. Lo único que querían era mantener su miserable poder, era mantener el control sobre la gente, era seguir teniendo a la gente como sus discípulos. Por eso Jesús le dice, ustedes los hacen 2 veces más hijos del infierno. Ustedes no entran ni dejan entrar a la gente al reino de Dios. Porque quieren discípulos para ustedes y no discípulos de Cristo. Por eso dice, no conseguimos nada, el mundo se está yendo tras Él. Entonces Jesús está rodeado ahora en la entrada triunfal de Jerusalén con una multitud entusiasta que lo aclama como rey, pero que no entendía el propósito de por qué Jesús estaba entrando a Jerusalén. La única que lo entendió fue María, la mujer que entregó esa ofrenda en sacrificio a Jesús, en consagración a Jesús. Entonces toda esa algarabía, imagine, uno dice, wow, un avivamiento, la gente clamando, la gente gritando, era algo superficial, no era verdadero, no era un avivamiento, porque un avivamiento es de corazones quebrantados. Un verdadero avivamiento es de corazones contritos y humillados, no una cáscara que es hueco por dentro.
era una falsa coronación. Una falsa coronación. No estaban coronando verdaderamente al rey. En palabras del mismo profeta Zacarías, como él dice, no es por la fuerza, no es por espada, sino por mi Santo Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No era que Jesús venía como rey a vencer a los romanos, no venía él con la espada, sino con el poder del Santo Espíritu de Dios, a pagar el precio de la maldad de pecadores como tú y como yo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el verdadero reino del Mesías no estaba asociado con la guerra, sino con la paz. Paz con Dios. Él venía como el príncipe de paz, no como un rey que venía a hacer la guerra con los romanos. No era alguien simplemente nacional, no venía solamente para los judíos. Él venía para cumplir la promesa de Abraham que en su simiente, desde los judíos, serían benditas todas las familias de la tierra. Todos nosotros seríamos bendecidos a través de la simiente de Abraham. Entonces Cristo venía a cumplir las profecías sobre el Mesías. Él venía como el rey. Pero sería un rey que le pondrían no una corona de oro, sino una corona de espinas. Porque ese rey venía a establecer su reino. Venía a iniciar su reino. ¿Recuerdan la predicación de Juan el Bautista o de Cristo mismo? Arrepentíos, ¿por qué? ¿Ah? El reino de Dios ha llegado o se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. El rey viene a iniciar su reino. Cristo hace 2000 años atrás inició su reino. Y un día vendrá a consumar ese reino, a terminar lo que en un día comenzó. Y ahí vendrá y pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero Él vino en su primera venida a dar su vida en rescate por muchos, a dar su vida para salvar a pecadores como tú y como yo. Y era algo entusiasta, era algo superficial, porque 6 días después, estos mismos que aclamaban Hosana al Hijo de David, iban a decir, crucifícale, delante de Pilato, crucifícale. Así iban a gritar, a vitorear. ¿Por qué? Porque no es el hombre que nosotros queremos, no es el Dios que yo quería. Es un falso, es un mentiroso. Nuestro Mesías venía a darme todo lo que yo quiero. Querían un Dios creado en su imaginación. No el Dios de la Biblia, no el Dios que es digno de toda adoración. Hermano, si tú vas a adorar a Dios, adóralo por lo que Él es y porque Él es digno de recibir toda la gloria. Y por tu propio bien, porque si no lo haces, ay de ti y ay de mí. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amigo mío, si nos visitas no te vamos a mentir en esta iglesia. No te vamos a decir ven a Cristo porque Él va a satisfacer todas tus necesidades y te van a acabar todos tus problemas. Créeme, muchas de tus necesidades y las más grandes necesidades van a ser cubiertas por Cristo, de eso no hay duda. Pero tú debes venir a Cristo porque Él es digno de ser adorado. Y porque sin Él no tienes esperanza. Sin Él no hay salvación. Sin Él tu vida está perdida. Sin Él lo único que esperas es condenación. No puedes adorarle simplemente entusiastamente, superficialmente. No puede ser una cáscara nuestro cristianismo, hermano. Debe ser algo profundo, algo que impacte desde lo profundo de nuestro corazón. Desde lo más íntimo de nuestro ser. Porque a quien tenemos enfrente es al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo nuestro Señor. Miren lo que dice Apocalipsis, un momento. Capítulo 1. Me encanta este versículo porque eran, en la historia de la iglesia primitiva, eran los que citaban los cristianos cuando iban a morir por Cristo. Cuando iban a la hoguera, cuando iban a ser comidos por los animales, por las bestias, citaban este versículo.
Dice el verso 5 del capítulo 1 de Apocalipsis: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los cristianos iban citando este pasaje al morir por Cristo, porque a Él debe ser la gloria, a Él debe ser el honor, al Rey soberano, al Rey de reyes, Señor de señores. Él merece la gloria y Él merece que le entreguemos todo, aún nuestra vida, si fuese necesario. Yo le he contado que me gusta el juramento de la bandera de los soldados. ¿Lo han leído alguna vez? Dicen ellos: juro por Dios y por esta bandera servir fielmente a mi patria. Y dicen: hasta rendir mi vida si fuese necesario. Y si un soldado valientemente, si cada miembro de esta nación diera su vida por la nación, ¿cuánto más por mi Cristo? ¿Cuánto más por nuestro Señor? ¿Cuánto más por aquel que merece toda la honra y la gloria? Pero esta multitud era simplemente una multitud entusiasta. Entusiasta. Y eso les costó recibir el juicio de Dios. Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo. Fue destruida, quemada. Cristo lo profetizó. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, hermanos, no es las señales antes del fin solamente. Es todo lo que iba a ocurrir desde la destrucción de Jerusalén en adelante. ¿Recuerdan cuando Jesús dice: el que esté en la azotea huya a los montes? Se está refiriendo al año 70. El uno será tomado y el otro será quitado. Iban a venir el emperador Vespasiano, Tito, a destruir y a traspasar. Hay de las que tienen cintas en aquellos días. Una vez una persona se acercó y me dijo: no hay que tener hijos en los últimos tiempos, porque hay de las que tienen cintas. No se está refiriendo a eso, hermano. Se está refiriendo al año 70. Porque Tito, y los historiadores lo dicen, era capaz de traspasar con una espada a las mujeres embarazadas en aquel tiempo. Traspasó con su espada a muchas mujeres embarazadas. Hay de las que estén cintas en aquellos días. Jesús está profetizando que no quedará piedra sobre piedra. La caída de Jerusalén, por su incredulidad, por rechazar al Mesías, fueron destruidos. Y Cristo lo profetizó. Ten cuidado, hermano amigo, de estar aclamando a un Jesús que no existe. A un Jesús creado en tu imaginación. A uno que tú has moldeado según tus intereses, según tus necesidades, según tu cultura, pero no al verdadero Jesús de la Biblia. Por más sincero que sea en tu adoración, por más entusiasmado que estés, aunque le ponga nombre Jesús a tu Dios. ¿Recuerdan cuando Israel hizo el becerro de oro? ¿Cómo le pusieron por nombre? Jehová. Pero era el Dios que les daba lo que ellos querían. Pero no era el Dios verdadero. Aunque le pongas Jesús a tu Dios inventado, eso te va a llevar a la destrucción. Te va a llevar a la condenación. Tener un concepto equivocado de Dios, tener un concepto equivocado de Jesús, es igual a rechazar a Jesús. Porque estás rechazando al verdadero. Estás rechazando al que te llama para la salvación. Y el precio de rechazar a Jesús es la muerte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Tienes al verdadero Jesús? ¿Crees en Él verdaderamente? ¿Has venido a su palabra para someterte a ella? ¿Para ser enseñado por Dios? Hermanos, si Jesús es nuestro Rey, como lo aclamaba esta multitud, entonces nosotros nos sometemos al edicto del Rey, nos sometemos a las palabras del Rey, y las palabras del Rey están en la Biblia, en la Escritura. Si tú no te sometes a la Escritura, entonces tú no te sometes a las palabras del Rey. Por lo tanto, no has hecho de Cristo tu Rey. Cuidado de tener un falso concepto de Jesús, que te haga cantar el domingo: es Rey, si ruge el mar, es fiel, pero no lo vivimos y lo creemos en nuestro corazón. No basta con cantar y emocionarse. Esta gente estaba emocionada, estaba aclamando: ¡ah, bendito el que viene! Pero no eran verdaderos. ¿Se da cuenta que eso es superficial?
Hermanos, este pasaje nos enseña del peligro de la devoción pasajera, de la devoción emocional. Esa gente nos muestra que podemos adorar por un momento con un fuerte compromiso emocional, pero sin un corazón transformado. ¿Sabe? Muchas congregaciones donde no se predica la palabra de Dios, la gente está emocionadísima y en el culto pareciera un real avivamiento, pero salen del culto y siguen viviendo como mundanos. ¿Saben por qué? Porque no se habló del verdadero Jesús. No se habló del verdadero Dios. No digo que no hay que tener emociones. Expresa tus emociones a Dios, porque Dios creó las emociones. Con orden, obviamente. Somos seres emocionales y son buenas bajo el gobierno de la palabra de Dios, bajo el sometimiento de la palabra de Dios y el gobierno de Cristo. ¿Cuánta gente ha llorado lágrimas, pero con un corazón muerto en tinieblas? ¿Cuántos predicadores no han predicado tremendas palabras, tremendos sermones de aliento, pero con corazones muertos y no transformados? Asegúrate entonces de conocer verdaderamente a Cristo. Asegúrate que lo conoces, como Él se presentó en su palabra, como Él se presenta. Asegúrate de aclamarlo y recibirlo como Rey, pero en sus términos, no en tus términos. Como Él lo dice, como Él lo enseña, no como el mundo lo haría, no como tú te imaginas que es. Recuerda que esta entrada triunfal de Jerusalén, en Jerusalén de Cristo, como el Rey prometido, es un anuncio, quizás un pálido anuncio, de la verdadera y definitiva entrada triunfal de Cristo a este mundo, cuando Él venga con sus santos ángeles a consumar su reino, a establecer su reino definitivamente. Ya no vendrá en un asno, dice la Biblia que vendrá en un caballo blanco, a juzgar a los vivos y a los muertos, y a poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Apocalipsis 19, para terminar. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Estás preparado para la venida de Cristo? ¿Estás preparado para esa entrada triunfal y final de Cristo? Ese día tienes que esperar con ansias y con las ramas en tus manos para adorar a aquel que es digno y para decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oremos. Padre, te alabamos y agradecemos por tu preciosa palabra. Yo te pido, Señor, que si alguien hoy día ha adorado en su vida a un Dios que no conoce, a un Dios creado en su imaginación, yo te pido que hoy pueda ser el día de salvación, que tú obres en su vida y que pueda esa persona creer, Señor, plenamente en Cristo, en aquel que puede salvar y perdonarle de todos sus pecados. Perdónanos las veces que no te hemos adorado dignamente como el Rey que eres. Y ayúdanos, Padre, a adorar a ti, a Cristo y al Espíritu Santo con todo nuestro corazón. Te bendecimos, te alabamos, Dios, porque tú eres digno de toda adoración. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén.